de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, audiencia. Como siempre, aquí muy contenta de poder llegar a ustedes, de poder tener este espacio para que conversemos y reflexionemos sobre distintos temas tan importantes que nos ocupan. Y hoy particularmente es un tema muy especial el que vamos a tratar. Por supuesto, lo primero es agradecer a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus teléfonos, a sus computadoras, a sus casas en este momento, donde necesitamos hacer una pausa, sin duda. Y para ello, entonces, quiero agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y a ustedes que con tanto gusto nos reciben todos los jueves para entonces en esta mesa poder conversar también acerca de cosas que son tan importantes para nosotros como personas y ciudadanos. El tema de hoy es un tema que yo siento que es muy especial. Noventena, porque ya vamos por 90 días, nueva normalidad y síndrome de la cabaña. Y para ese tema, que estoy segura ustedes ya tienen algunas notas y ya se estarán preguntando cosas, nos acompaña un amigo muy querido y respetado por demás del programa, el doctor Luis Madrid Perosa, psiquiatra y psicoterapeuta, dedicado él al estudio y tratamiento de los problemas afectivos y del ánimo, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, el pánico, los duelos. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro principal del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Y síganlo, por favor, en sus redes, tanto en Instagram como en Twitter, Luis Madrid P, en Twitter, como les decía, y en Instagram, Madrid Perosa. Nos acompaña entonces a esta conversación invitadísimo Luis Madrid. Bienvenido, Luis. Gracias, Marisol. La verdad que, encantado de estar contigo. Siempre tan amena las conversaciones contigo. Y encantado de compartir con tu audiencia, además, ¿no? Que espero que podamos compartir una información sustancial, importante y que les pueda servir para manejar un poco todo este amplio tema que vamos a tocar, ¿no? Está como este tema de 3 vértices que vamos a tocar tanto de la cuarentena o noventena, lo que es el manejo del aislamiento, el síndrome de la cabaña y una de las cosas que está angustiando más a la gente en este momento, que es la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser la vida, la normalidad después de la pandemia, ¿no? Entonces un poco las proyecciones que hay, un poco las fantasías que pueden existir además en la gente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema que para mí es tan importante y tan necesario en estos momentos. Encantada de eso, Luis. Y sabes, revisaba yo unas notas, Luis, cuando preparaba el programa, y recordaba que el año pasado nos encontramos en algún momento también para conversar sobre toda la situación que vivíamos a posterior de los apagones y todo este estrés tremendo que vivimos. Y recordaba yo que una de las cosas que tú mencionabas como descripción del ambiente tóxico y todo esto era, lo importante que era entender
que lo más permanente, esta es una frase tuya, lo más permanente que tenemos es el cambio, decías tú hace un año, en estos 12 pasos que tú describías. Y luego más adelante comentabas algo así que era fundamental, evitar el aislamiento, no aislarse, decías tú. Y ahí me quedé, porque decía, caramba, fíjate si tan cierta es esa frase tuya, lo más permanente y lo más seguro que tenemos es el cambio. Es que un año después, menos de un año después, estamos aquí en un proceso que empezó por una cuarentena, una pandemia de este tamaño, donde estamos hablando de más de 300.000 muertos en este momento en el mundo, entiendo, escuchaba yo esta mañana, y nos damos cuenta que, caramba, en cuestión de meses, que pareciera que podría ser mucho en la vida de una persona, pero es muy poquito en la vida de un colectivo, en la vida del mundo entero. Caramba, pues entonces ahora nos estamos planteando, nos hemos tenido que plantear medidas de seguridad, de protección, de cuidado, de autocuidado, el uso del tapabocas. Yo insisto también que ahora tenemos que usar además los guantes del tapajuicios, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, pero bueno, en un proceso de reinventarnos. Entonces, ahí, Luis, que me parece interesante que podamos como empezar esta conversación ante esta nueva normalidad, que sin duda, tú lo decías y yo también lo creo, antes del 13 de marzo tampoco lo que vivíamos era normal. No puede ser normal si de normal se trata, ¿no? Ya tú nos vas a hablar de esto. Caramba, condiciones de vida indignas, ¿no? O condiciones de poca dignidad en la vida, eso tampoco es normal. Sin embargo, nos habíamos de alguna manera rediseñado y reinventado para mantenernos en la sobrevivencia y en la resistencia. Y ahora nos encontramos con esto. También nos cambia la normalidad, la realidad, y nos tenemos que abrir a una nueva normalidad. En ese sentido, Luis, y sobre estas bases, sobre la base de estas notas que te comparto, tuyas por demás, ¿qué nos cuentas? Bueno, fíjate, Marisol, la verdad que es bien importante como retomar como comenzar, ¿no? ¿Cuáles son como los 4 miedos fundamentales que tiene el ser humano en este momento, ¿no? Particularmente en Venezuela, mucho más impactada por toda la situación económica, política, social, que bueno, obvio que todos conocemos, que hace que probablemente toda esta cosa de la pandemia, el manejo de la información, la adquisición de recursos básicos, la seguridad que puedas tener tú de cubrir tus necesidades básicas mientras estés encerrado en cuarentena. Bueno, todas estas ansiedades y fantasías que pueden surgir en la mente del ser humano, particularmente en Venezuela, se pueden ver con muchísimo más impacto a nivel psíquico, ¿no? Uno es el miedo al contagio. Eso creo que lo hablamos la vez pasada. Me disculpa si lo reitero, ¿no? Fíjate, uno es el miedo al contagio. La gente tiene miedo a contagiarse o a propagar la enfermedad por muchas razones. Uno es que el miedo, la gente no lo habla, pero el miedo a morirse. Particularmente mucha gente tiene la fantasía del miedo a morirse asfixiado por las imágenes que ven, o miedo a morirse de menguas porque no va a tener recursos para ser atendido si me llega a dar el bendito coronavirus, ¿ok? Y todas las complicaciones que esto puede traer desde el punto de vista social, por ejemplo, el miedo al estigma. Entonces, si me da la cosa y me estigmatizan, me apartan de mi familia, no me hablan los vecinos, mis colegas no me quieren... Esta cosa estigmatizante que se ha agregado últimamente con lo del coronavirus. Entonces, por ejemplo, el otro día comentaba una paciente mía por consulta que él tuvo un rollo con el hijo, un hijo adolescente, porque el hijo empezó a toser por la calima que hay ahorita en Caracas, el humo que hay. El muchacho empezó a toser, le dio como una especie de alergia y la mamá, cállate, que los vecinos van a escuchar y van a pensar que tiene coronavirus. Entonces, fíjate el nivel de estrés y angustia que puede generar el estigma con la enfermedad, ¿no? El segundo miedo que hay, que nosotros reconocemos, es si toleraré o no toleraré la cuarentena. Toleraré esto, ya llevamos 2 meses, casi 3 meses, y yo toleraré esto, perderé la cordura, la angustia la toleraré, podré sobrevivir económicamente, podremos resolver la situación. Entonces,
esta situación de la cuarentena que va más allá del tiempo de estar encerrado, que ya por sí es un estrés, sino también los niveles de hostilidad que eso puede generar, de agresividad en la comunicación entre las personas, pero también si yo podré sobrevivir estando en cuarentena, es una de las preocupaciones fundamentales. La tercera es la incertidumbre. La gente tiene muchísima incertidumbre, Marisol, y tú sabes que así como la ambivalencia, así como la duda, la suspicacia, la incertidumbre es una idea, un afecto que no se puede digerir. Tú puedes digerir una cosa concreta, dolorosa, un miedo, una Claro. traición, una pérdida, pero digerir la incertidumbre es imposible porque no tiene dónde agarrar, no tiene idea. Entonces la incertidumbre que se ha vuelto crónica es una suerte, bueno, ya nosotros llevamos más de 20 años de incertidumbre, pero se agrega esta nueva, ¿no? Entonces esta incertidumbre que genera mucho caos porque mantiene el cuerpo con unos niveles de cortisol muy elevados. Y por último, para darte las palabras otra vez, es la nueva normalidad. Mucha gente tiene mucho temor porque ya como que en el medio de esta cuarentena ya hemos estado como haciendo calistenia, hemos estado calentando, practicando de cómo va a ser el asunto después que pase la pandemia. Como que muchas cosas que hemos estado asumiendo durante la cuarentena, por ejemplo el teletrabajo, el salir con tapabocas al automercado, el saludar a los vecinos de lejito, ese tipo de cosas, como que ya se está sumando la posibilidad de que como que esa va a ser la nueva normalidad. Entonces, bueno, yo tengo como una lista acá de 12 focos fundamentales donde nos podemos centrar enumerada más adelante de cómo puede ser esta nueva normalidad para que la gente pueda hacer algún tipo de cierre cognitivo. Porque fíjate, frente a la incertidumbre, el ser humano no puede vivir mucho tiempo con la incertidumbre. Tiene que ser lo que llamamos un cierre cognitivo. Uno tiene que imaginarse algo, proyectar algo, cerrar esa idea que no tiene forma para uno estar más tranquilo porque uno lo puede como corporizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos desarrollar un poquito más el tema en la medida que vaya pasando tu programa. Totalmente. Fíjate, Luis, que además me parece muy interesante lo que mencionas porque parte de ese cierre o ese foco cognitivo que tú mencionas tiene que ver con el estar aquí y ahora, con ponerle nombre a lo que siento, ¿no? Con ponerle nombre, con reconocer lo que me va pasando, ¿no? Esto no es que, bueno, mira, se me va a quitar o no es disminuirlo, es reconocerlo. Entonces, si yo lo puedo reconocer, lo puedo nombrar, voy a poder hacer algunas de las cosas que tú con toda seguridad nos vas a comentar. Pero digo esto porque también, no sé si en tu consulta, pero por ejemplo en la nuestra, en la mía, en Psicólogos sin Fronteras, encontramos una urgente necesidad de la gente de yo me quiero sentir mejor, yo necesito sentirme mejor y yo quiero que usted me diga cómo sentirse mejor. E insistimos sobre esto. Entonces, no sé, en eso que has encontrado tú. Sí, recuerdo que cuando conversamos la última vez, en el último programa que estuve contigo, mencionamos en los 12 pasos, uno de los pasos primero es aceptar que me siento mal, aceptar que es normal sentirse algo angustiado, aceptar que es normal sentirse un poco triste, aceptar sentir un poco de rabia, es normal, es adaptativo, porque estamos ante una situación contra natura, estamos en una situación que no es el hábitat habitual no sé si es redundante, el hábitat habitual del ser humano, creo que sí. Porque el hombre, primero, es un animal diurno. El hombre es un animal gregario, además. Tiene que salir, compartir, socializar. Todos tenemos un rol dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esta cosa de estar encerrado es algo que es contra natura. Entonces, sentirte un poco angustiado, estresado, con miedo, aceptar el miedo, aceptar la rabia, aceptar la tristeza de cosas que no puedo hacer, cosas que he perdido. Entonces, lo primero es aceptar. Y otro de los puntos que creo que tocamos, si mal no recuerdo, es esta cosa de vivir un día a la vez. En este momento no podemos darnos el lujo de hacer proyecciones de aquí, mire, ¿qué voy a hacer de aquí a una semana? No, no es muy saludable, a menos que sea una cosa que ya esté muy estructurada, como pagar un seguro, pagar la mensualidad del internet, etcétera. Pero no podemos hacer, o sea, estamos como en la obligación
protege nuestra salud mental, nuestra salud psíquica, emocional e inclusive la física, pues sabemos que al cuidar la parte mental cuidamos la física, y al cuidar la física cuidamos la mental. Es vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez es fundamental. Vamos a ir viviendo lo que vamos resolviendo, lo que vaya ocurriendo. Vamos a resolver el día de hoy. Es como vivir más en el presente, el aquí y el ahora. Y lo tercero que yo le recomiendo a la gente es: vamos a resolver con lo que hay, con lo que está y con quienes están. Porque mucha gente también sufre innecesariamente porque no va a poder resolver. Si el sufrimiento resuelve, perfecto, vamos a sufrir un rato hasta resolver. Pero un sufrimiento que no resuelve, una queja neurótica que no resuelve, cuando empezamos a pensar en lo que no tenemos, en lo que no está, o en quienes no están, ya vendrá el momento para reencontrarnos y ya vendrá el momento para que podamos resolver con más holgura. En este momento probablemente tenemos que resolver con lo inmediato, con lo que tenemos a la mano, con lo que sí tenemos, que con eso probablemente podemos hacer algo. Por supuesto, hay excepciones, Marisol. Una persona que, por ejemplo, no tenga qué comer en su casa en este momento, por supuesto, es una situación complicada, es un conflicto. Una persona que no ha podido ir a comprar su medicación, si tiene una enfermedad crónica. Una persona que tiene los chamos que no han podido estudiar o asistir a clases vía virtual porque no tiene internet en su casa. Entonces, fíjate, hay situaciones que realmente que son excepciones, que pueden ser normas en algunos casos, porque la norma aquí se ha vuelto la excepción y la excepción se ha vuelto la norma en este país. Entonces, quería como decir eso, pues vamos a resolver con lo que hay, con quienes están, y bueno, y obviamente habrán estas situaciones donde la gente tiene que resolver, pues, por una cosa prácticamente de sobrevivencia. Pero yo diría que estas tres cosas son fundamentales para poder manejar el estrés, ¿no? Vivir un día a la vez, aceptar el miedo, la rabia, la tristeza y el estrés como parte de la adaptativa de la situación, y lo otro es resolver con lo que sea, con lo que se tiene y resolver con quienes estamos. Después veremos. Pues ayer consultaba con una paciente que estaba muy preocupada porque su mamá vive en el Táchira, le dio un ACV y ella no ha podido ir a ver a su mamá. Entonces yo le digo, mira, ya vendrá el momento, no te desgastes en eso en este momento. Ya está asistida ya con tu otra hermana, ya. Entonces, fíjate, de alguna manera al final se puede resolver y ya te preocuparás cuando las condiciones estén dadas. Mencionas una cosa muy importante, Luis, y es que lo de cómo de alguna manera se han relativizado nuestra realidad, ¿no? Y por eso creo que a manera conclusiva en este segmento, para que podamos desarrollar esto tan importante que significa estos 12 focos para esa nueva normalidad, es que entonces dentro del trabajo de aceptación es comprender que esa realidad que vivíamos, que era una realidad de sobrevivencia, una realidad adaptativa, tampoco era lo normal, y que lo que estamos de alguna manera viviendo, además de transitorio, además que tiene mucho que ver con el momento, nos coloca ante una nueva forma de relacionarnos con nosotros y con el mundo, una otra realidad. Por tanto, la reinvención es el elemento aquí clave para estos próximos 30 días y vamos sumando días, y por eso hablábamos de noventena. Creo que cuando regresemos, Luis, vamos a precisar esto, porque siento que ese punto que tú mencionas y las dificultades particulares que tienen muchos grupos, digamos, poblacionales nuestros también, es parte de lo que genera mucha angustia. Al corte, regresamos y seguimos con Luis Madrid hablando de noventena, nueva normalidad y el síndrome de la cabaña. No se muevan de ahí, por favor. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, para quienes se están incorporando en este momento, les comentamos que estamos conversando con el psiquiatra y psicoterapeuta, el doctor Luis Madrid Perosa. Él, como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y además especialista en todos estos trastornos del afectivos y del ánimo, nos está llevando de la mano a conversar sobre este asunto de que en esta desescalada y ahora 30 días más, qué es lo normal, qué no es lo normal, cómo manejar esta situación. Antes de irnos en el segmento anterior, Luis, tú mencionabas 3 cosas básicas para el manejo de esta situación. Reconocer, aceptar, reconocer que la aceptación nos permite adaptarnos, y sobre todo reconocer lo que sentimos, por supuesto. Vivir un día a la vez, decías tú, y resolver con lo que hay. Esa frase me parece absolutamente muy sabia. Resolver con lo que hay para evitar esas quedas neuróticas. Y fíjate, y tú mencionabas que es lo que todo esto nos permite hablar de que nosotros necesitamos ubicarnos en el hoy, en este momento, de donde estamos. Hace 40 días atrás, nuestra situación era otra. 40 días después, 60 días después, cumplimos ayer ya, caramba, también nuestra situación es hay gente que no se puede quedar en casa, tiene que salir a la calle a trabajar, tú lo mencionabas. Hay gente que necesita de alguna forma, los patrones de relacionamiento y los patrones de producción han cambiado, entonces esto ya son 60 días y vamos para 90. Entonces, tú mencionabas hacer un cierre cognitivo y por ello hacer el foco en todo lo que en ese sentido necesitamos apreciar. Cuéntanos cómo hacerlo, eso que tú hablas de esos 12 pasos, 12 focos de esa nueva normalidad desde esta perspectiva. Sí, bueno, fíjate, Marisol, yo creo que es importante nombrar, fíjate, cuáles son las áreas fundamentales que hemos visto que se han visto afectadas con esta situación de la cuarentena y cuáles son las proyecciones que hay con respecto a qué va a ocurrir con esos focos. Porque vuelvo y te repito, pareciera que esta cuarentena es como una preparación, además, una preparación un poco intensiva para lo que va a venir después, lo que vamos a llamar la nueva normalidad. Porque, por ejemplo, uno de los focos fundamentales, voy a hablar primero como de los 5 puntos álidos que vemos que están afectados y que probablemente se van a seguir viendo afectados después de la cuarentena, de la pandemia, perdón. Una es la convivencia y la socialización. Fíjate cómo la convivencia en estos momentos es distinta. Vivimos más encerrados, pasamos más tiempo ahora juntos. Eso tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas que dificultan las relaciones interpersonales. Nosotros sabemos muy bien que cuando pasas mucho periodo encerrado con la misma persona por mucho tiempo, comienzan a surgir, si la cosa no estaba bien antes, se va a poner peor, ¿no? Y normalmente también comienzan a surgir cosas, pues conflictos entre las personas, aumento de los niveles de hostilidad, puede haber un nivel de angustia, de estrés, hace que la gente tenga una latencia de respuesta muy rápida. Lo otro que hemos visto es cuando la gente lo que llamamos microaislamiento, que la gente empieza a aislarse dentro de su propia casa. Entonces el esposo está a un lado, la esposa está durmiendo mientras él está despierto, entonces se desincronizan los horarios. Entonces fíjate, esta convivencia nueva probablemente va a quedar algo de eso. Vamos a estar más tiempo juntos y vamos a tener que aprender a compartir más tiempo juntos. Es una realidad, ¿no? Esta redefinición de la convivencia, pero también de la socialización, es como el otro lado, ¿no? Entonces, el afuera. ¿Cómo vamos a contactar con la gente afuera? Bueno, probablemente todos estos cambios que vienen con uso de tapabocas o mascarilla, el contacto físico, ya no vamos a ser nosotros los venezolanos que éramos tan tocones y tan afectuosos físicamente. Esto como que va a cambiar un poco. Fíjate, la fantasía inicial de la gente cuando salía antes era el miedo a salir. Ahora la gente tiene mucho más miedo de regresar a su casa. Marisol, eso es un poco lo que estamos viendo ahora. El problema ahora no es salir, bueno, pongo mi tapabocas, me llevo mi gel, mis guantes, mis cosas, mi gorro,
pero el problema es después cuando llego a la casa, todo el ritual que tengo que hacer para entrar y desinfectarme para no meter el virus y contagiar a mi familia. Entonces, esta situación de convivencia y socialización es uno de los focos que evidentemente vemos que se está afectando. La otra es lo del consumo, el consumo responsable. O sea, hemos desarrollado una suerte de consumo responsable. Esto nos ha ayudado en ese sentido, aunque también nos ha limitado en otros aspectos. Pero entonces, Claro. estamos con una conciencia social de consumo, una conciencia ambiental del consumo, una conciencia sanitaria y unos cambios de hábitos de consumo. Ya no estamos comprando igual que antes, ni consumiendo igual que antes, ¿no? Porque no todo necesariamente hay que comprarlo. Lo otro es la salud. Tenemos una conciencia ahora de la salud distinta, ¿ok? Esto en cuanto a nuestra alimentación, nuestra actividad física en esta situación de confinamiento, lo importante que es, ahora sí notamos el impacto que tiene en la salud mental, en nuestra salud física, de estar encerrados. Ahora estamos más pendientes de eso. Uy, ahora me doy cuenta más de mi salud mental. Oye, mira, me estreso con más facilidad, o estoy afectado, o estoy desmotivado. La gente está como más consciente de ese fenómeno y de la parte física. El otro día yo bajé a la estación y subí por la escalera porque el ascensor se había estropeado y oye, mire, subí 3 pisos nada más y llegué casi como que había hecho el maratón de Nueva York. Entonces, tienes como más conciencia de tu parte corporal. Entonces, la salud también está afectada porque, bueno, ya no podemos consultar como antes. Iba a la consulta del médico para mi control. Ahora la gente prácticamente está yendo a resolver emergencias, a resolver situaciones que aparecieron de manera inoportuna, de manera inesperada, y se está utilizando mucho la telemedicina en este momento, la telepsicología, la telepsiquiatría, se está utilizando mucho como el recurso. Entonces, de alguna manera esto como que nos está preparando un poco cómo va a ser la cosa de aquí en adelante. Obviamente hay especialidades médicas que ameritan la atención física, por ejemplo, una cuestión quirúrgica, aunque ya hay hasta telecirugía, para que sepa, con la cirugía robótica, pero todavía eso está en fase como de desarrollo. Pero lo que te quiero decir, hay especialidades que sí, una emergencia médica tienes que ir, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones que ya se están resolviendo por otras vías. La otra es la movilidad. La movilidad redefinida. Fíjate que ya no nos transportamos igual, particularmente en este bendito país de paradojas donde es un país petrolero y no hay gasolina, por ejemplo. Entonces, el transporte público, el transporte privado, todo el mundo de alguna manera está afectado por esto. Fíjate, yo estoy desde mi casa transmitiendo, y hubiese podido ir perfectamente a la estación de radio, a la emisora, perdón. Y tú probablemente, no sé, da la impresión de que estás transmitiendo desde tu casa. Entonces, la movilidad... No tengo gasolina. Tu consultorio, creo, no sé. Pero lo que te quiero decir es que se ha redefinido esto de la movilidad, el transporte, primero porque ya no lo podemos hacer con aquella libertad que lo hacíamos antes por lo del contagio, pero también por los recursos que están mermando y por las dificultades sociales que hay. Entonces la policía te para, la gente de seguridad, entonces te piden la identificación, salvoconducto, tienes que tener un salvoconducto. Y por supuesto, después de cierta hora, la prohibición de salida. Entonces, la movilidad ha ido cambiando y probablemente algo de eso va a quedar. Y lo otro es las nuevas formas de trabajo. Entonces están surgiendo, te lo digo, pues yo estoy impresionado de ver mis vecinos y la gente de mi urbanización, del sector donde yo vivo, cómo la gente ha empezado a emprender del punto de vista digital, por las redes sociales, emprender, entonces haciendo comidas, vendiendo mascarilla y tapaboca, la gente dando charlas, haciendo cursos en redes. Entonces hay como el trabajo a nivel remoto, pues trabajando desde mi casa, estoy logrando, bueno, entrada económica y resolver de alguna manera las necesidades básicas. Y las nuevas maneras de innovar y colaborar, porque entonces están saliendo también aplicaciones que permiten que tú puedas innovar, que puedas emprender, que puedas a través de ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces puedo diseñar, por ejemplo, una vecina que está diseñando imágenes para que tú puedas publicitar algún producto, algún proyecto, algún curso. Entonces, fíjate como todo ha ido cambiando y las nuevas formas de trabajo están adquiriendo como mayor peso en este momento y lo estamos viendo, bueno, y el desarrollo de estas plataformas como, bueno, ya Skype se conocía, Skype, FaceTime, pero fíjate, el Zoom y otras plataformas que están surgiendo, el Telegram, todo esto, ¿no? Inclusive ahorita, no sé si lo notaste, pero por ejemplo la gente de Gmail
abrió un espacio, una plataforma que es para comunicaciones allí, tal cual, digamos, en tu correo, tienes la posibilidad de hacer llamadas tal cual, o sea, surgen una cantidad de plataformas. Ahora en relación a esto, Luis, porque te escucho y fíjate, y yo me imagino que a la audiencia que nos oye también le puede estar pasando esto. Me gusta reconocer que hay un ánimo y hay un cierto hasta entusiasmo por mirar que hay maneras. La reinvención se puede detallar, la reinvención se pueden tener elementos precisos, como los que tú has mencionado, ¿no? Aspectos importantes para entender dónde nos vamos a reinventar. Ahora, la pregunta concreta es, ¿dónde se nos vuelve esto realmente un problema, Luis? ¿Cuándo podemos en este proceso de reinvención? Porque hay gente que, como tú bien lo dices, hay gente que no va a poder hacer esto por internet ni nada, su trabajo no lo puede hacer. Y de ese trabajo depende la vida, ¿no? Su vida, la familia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer o sea, cuál sería ese paso, según desde tu perspectiva, donde pudiéramos estar alertas y atentos frente a este conglomerado de personas que lamentablemente no pueden manejarse en estas lides tecnológicas, por así decirlo? Bueno, fíjate, Marisol, buena tu pregunta, además complicada, ¿no? Porque toca especificidades que hay que considerar, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y la Internet, en este caso, también hay gente que tiene acceso a la Internet, pero no es estable en la Internet. Entonces también es impredecible. De repente yo puedo hacer una agenda de mi cita de mis pacientes, pero resulta que en el momento de la cita ya el Internet estaba bajo o salió de servicio y entonces en ese momento no puedo atender, entonces tengo que reagendar. Entonces, fíjate, no todo el mundo tiene acceso a Internet de la manera adecuada. Por ejemplo, en otros países donde la Internet no ha sido un problema, tú ves que, bueno, ellos ni piensan en esa posibilidad de que va a haber problemas con Internet, ¿no? Solamente que está un poquito más lento, pero más nada. Nosotros no, nosotros tenemos que considerar esa variable. Entonces, ahí es donde yo creo que entra lo que hablamos la vez pasada, que tiene que ver con la salud consciente. Cuando hablamos de estas definiciones de convivencia y socialización, de la parte de consumo responsable, de la parte de movilidad redefinida, nuevas formas de trabajo, y también está la salud consciente, esta parte de cuidarse. Bueno, habrá mucha gente, inclusive hasta uno mismo, porque si yo tengo que salir a ver 3 emergencias, para que sepa, pacientes que están psicóticos, que están agitados, y yo he tenido, bueno, toda la medida de protección, facilitándome. Por aquí. Exacto, entonces que no puedo resolverlo por acá, un paciente que está agitado, que está fuera de la realidad, y que hay que medicar de manera un poco como intensiva, entonces he tenido que trasladarme con todas las medidas posibles. Entonces, yo sí creo que la gente, con esta cuestión de la salud responsable, la salud consciente, perdón, y preventiva, va, de alguna manera, bueno, tendrá que ir, la gente acostumbrarse a salir a trabajar, a buscarse su dinero, buscarse su producción, su alimento, bueno, con unos cuidados básicos que hay que tener, porque de ahora en adelante, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Hoy en la mañana estaba leyendo algo que no me acuerdo si es del New York Times o de una de estos periódicos importantes, donde mencionaba que probablemente esto va a durar más de lo que pensamos, que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus. Yo lo veía, por supuesto me generaba una suerte de ambivalencia, así como que, wow, o sea, vamos a tener que ir toda la vida con el coronavirus. Pareciera que vamos a tener que ir toda la vida con el coronavirus, con el COVID. Mosca, no quiero alarmar a la gente con esto. Una cosa que leí en un artículo esta mañana, que así como lo leí hoy, mañana pueden decir que es totalmente falso. Pero además, Luis, tú como médico tienes toda la autoridad para decirlo, porque es que mientras se formula, se produce, se fabrica, como se llame, la famosa vacuna, que además tiene que pasar por un proceso de prueba, oye, eso no es así como que échele agua, azúcar y revuelva, ¿no? Entonces, toma su tiempo, ¿no? Pero me parece muy importante, Luis, porque tú haces foco sobre algo que también es fundamental que pensemos, y es que, fíjate, yo te escucho
y además reconozco lo que ha sido este propio proceso personal y veo que hemos ido como escalando posibilidades, ¿no? Desde lo individual hasta como hasta lo que va más a otros espacios, un poquito quizás más colectivas, ¿no? Más colectivo. Y fíjate que allí el foco donde tú pones el énfasis me parece interesantísimo, porque es que vamos a tener que ir haciendo ajustes también en ese espacio. Cuando tú hablas de la salud consciente, cuando tú hablas de eso, exige también el que la persona y los grupos relacionales también definan normas no solo de convivencia, de trabajo, de relacionamiento, y que las vamos a tener que obedecer. Obedecer no es someternos, es de alguna forma reconocer el valor y la importancia. Claro, las vamos a tener que asumir, es la palabra, ¿no? Vamos a tener que asumir. Y sobre eso, mi querido Luis, cuando regresemos del corte que me están haciendo señas, vamos a precisar entonces ¿cómo podemos hacer eso? Y sobre todo, Luis, que nos cuentes qué es eso del síndrome de la cabaña, que es tan importante. ¿Vale? Ya volvemos, sí. No se muevan de ahí, ya volvemos con el doctor Luis Madrid. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos ya en el último corte de nuestro programa, conversando con nuestro querido Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta. Y te dejaba yo en el ambiente, Luis, la pregunta, ¿qué es esto del síndrome de la cabaña y qué podemos decirle a la gente? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Fíjate, el síndrome de la cabaña es un cuadro psicológico que generalmente es transitorio. Hay que fíjate, porque normalmente pensamos que cuando usamos la palabra síndrome significa que es un trastorno o una enfermedad. No, generalmente el síndrome de la cabaña es un proceso natural, normal, adaptativo, ¿ok? Que es un cuadro psicológico generalmente transitorio, además, un transitorio, donde el sujeto, posterior a un periodo prolongado de confinamiento y de estar encerrado, comienza a desarrollar ansiedad o problemas para adaptarse nuevamente al exterior. Es decir, cuando una persona pasa periodos muy prolongados y sobre todo dependiendo del nivel de confinamiento y de las características personales del individuo, va a tener más o menos dificultades para cuando digan ya pueden comenzar a salir. Por ejemplo, los países donde ha comenzado la desescalada. Entonces, se ha notado que se activó el síndrome de la cabaña. Esto está descrito desde el comienzo del siglo XX, inclusive antes, creo, cuando los colonos ya se escribiendo esto, que pasaban metidos en las cabañas, en las montañas, tenían que transcurrir todo el invierno encerrados allí. Cuando llegaba la primavera, ya era la mitad de la primavera, que era cuando la temperatura se volvía más amigable, mucha gente desarrollaba este temor. Entonces, el síndrome de la cabaña, síntomas durante el encierro, pero también síntomas durante la desescalada, en el momento de salir, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran estos síntomas fundamentales? ¿Dónde se ve estos síntomas fundamentalmente? En personas, por ejemplo, bueno, también está descrito síndrome de la cabaña, por ejemplo, en personas que han estado secuestradas tiempo muy prolongado, en personas que han estado detenidas
tiempo muy prolongado. Fíjate, en Estados Unidos hay un estudio interesantísimo de personas que han estado presas durante muchos años y salen inmediatamente, delinquen para volver a ingresar a la cárcel porque le costó adaptarse nuevamente al mundo externo, ¿no? Y las personas, por ejemplo, que están hospitalizadas periodos muy largos, desarrolla un cuadro que nosotros llamamos hospitalismo, ¿no? Entonces eso es como muy común ver. Entonces, bueno, hay que ayudar a la gente a readaptarse a la realidad. Entonces, personas ansiosas, obsesivas, personas con tendencias hipocondríacas, personas que han tenido confinamientos muy severos, que estuvieron en espacios cerrados con mucha gente, probablemente tienen más predisposición, personas que permanecieron solas durante el periodo de confinamiento, hay gente que está con su familia, con sus hijos, con sus padres, o con sus hermanos, con su pareja, etcétera, pero hay personas que están solas en el confinamiento, esas tienen más riesgo. Población también de riesgo para, por ejemplo, cardiópatas, asmáticos, enfisematosos, estos que han por las redes dicho que son las personas que tienen más riesgo a complicarse con el coronavirus, bueno, probablemente eso va a desarrollar más fácilmente el síndrome de la cabaña, ¿no? Personas con intoxicación informativa, esto es importantísimo, Marisol. Las personas que se intoxican de información, hay estudios que avalan que 20, 30 minutos 3 veces al día es más que suficiente para mantenerte actualizado. Esta gente que sufre de nomofobia, de que no puede estar sin meterse en internet, sin el smartphone, porque voy a perderme algo importante o voy a perder el hilo de una conversación en el chat del grupo de psiquiatras o de psicólogos, etcétera. Entonces, la gente tiene esa necesidad obsesiva de mantenerse conectado. No, somos intoxicación informativa, porque fíjate, la intoxicación informativa viene de 4 fuentes. Mucha información, hay muchísima información, demasiada, diría yo, para lo que el cerebro es capaz de procesar. 2, información que se repite. Entonces uno ve la información y se repite, y se repite, y se repite con otro dibujo, con otra letra. Entonces se repite. Entonces se bombardea la información muchas veces. Eso satura psíquicamente. 3, la presencia de fake news, de noticias falsas. Entonces, aquella montaña rusa, ¿no? Entonces te lanzan una información, descubrieron la vacuna en Israel, no sé qué cosa, y el siguiente desmienten eso. Que fulanito que le dio, el artista famoso le dio coronavirus, y resulta que es mentira. Entonces, esa subida y bajada constante de mentira a verdad y de verdad a mentira produce una suerte de intoxicación informativa. Y lo último son los hoax, que uno tiene que tener la habilidad de identificar lo que es un hoax. Un hoax es una información malintencionada que puede ser verdad, puede ser una media verdad, que lo que busca simplemente es generar pánico. Hay gente que, bueno, tendrá rasgos sadistas o sádicos o rasgos, tú sabes, psicopáticos, que disfrutan eso, echan a rodar informaciones muy feas, informaciones muy desagradables que producen muchísima angustia, o videos. Yo, por ejemplo, cuando me llega un video de una persona muerta, una persona en una situación violenta, yo no replico esa información. Eso es un hoax, eso lo que busca es generar zozobra, pánico, ya suficiente con lo que tenemos, el país, el confinamiento y el virus, para que además tengamos que calarnos de todo, evitar eso. Entonces, la intoxicación informativa también predispone a que la persona haga un síndrome de la cabaña. Y lo último, personas que ya previamente sufrían, por ejemplo, de agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos o de multitudes, o la gente que tiene ansiedad social. Por ejemplo, algunos adolescentes, por ejemplo, lo vamos a ver en adolescentes que normalmente están muy pendientes de la mirada de las demás personas. Cuando comiencen a salir y a ponerse socialmente, probablemente van a entrar un poco más en ansiedad que el resto de la población. Y con los niños, fíjate, con los niños particularmente, Marisol, es importante explicarle a los niños qué es un virus, qué es el coronavirus, en sus términos, por supuesto. Porque muchos niños pueden tener la fantasía de que el coronavirus es una suerte de monstruo que está afuera esperando para comerse a la gente, o una suerte de hombre asesino en serie que está afuera matando gente, ¿no? Entonces los niños pueden tener esa fantasía y bueno, a su nivel se le explica que eso es como un polvito, unas micropartículas que ni se ven, que nos puede enfermar de los pulmones, lo básico que es necesario, que además amerite manejar el niño. Pero hay que explicarle eso, porque muchos niños también pueden desarrollar un síndrome de la cabaña por esas fantasías que están allí. Entonces, claro, incluso de manera hasta con sus padres, ¿no? O sea, no salgas papá, no salgas mamá, te puedes enfermar. O sea, ese miedo por ellos, ¿no? Eso puede ser muy maluco para los niños. ¿Sabes qué? Me pones a pensar en una cosa, Luis, que no había percatado. El uso del tapaboca, ¿sí?
nos obliga además a ser mucho más visuales. Es como tomar conciencia de la fuerza que tiene por toda nuestra capacidad expresiva, sin duda, ¿no? Pero cuando tú no usas el tapaboca, es como que te puedes comunicar con un gesto, puedes comunicarte con una sílaba. Al usar el tapaboca, esto tiene cierta merma, ¿no? Y fíjate que tú acabas de mencionar algo que me pone como a pensar, es que vamos a tener que usar más el contacto visual. Sí, señor. Y no a todo el mundo le gusta ver a los ojos al otro. Y eso puede ser, en algunos espacios puede ser hasta temerario, amedrentador. Entonces, fíjate todo lo que hay que de alguna forma aquí como articular en este, sí, hay proceso. Una redefinición de los códigos de comunicación. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, sí, con el uso de la mascarilla, el tapaboca, por supuesto lo que se ve en la parte superior, afortunadamente los ojos tienen la capacidad de expresar bastante, más que la misma boca, aunque tú no lo creas. Los ojos pueden expresar mucho, pero entonces fíjate, vamos a tener que tanto en lo eferente, que es la expresión, como lo aferente, que es la captación de la información a través de esto, y como los italianos probablemente vamos a tener que utilizar más las manos para expresarnos, de esta cosa mítica de los italianos que hablan mucho con las manos, gesticulan. Bueno, probablemente vamos a tornarnos un poco más así, puede sonar jocoso, pero bueno, es una realidad, y a desarrollar más la capacidad de captar mucho mejor a través del tapaboca y saber qué decir a través del cubreboca, de la mascarilla. Saber qué es lo que hay que decir, porque ya como no me estás viendo la cara, no puedo dejar nada a la suposición. Tengo que ser muy claro y muy preciso con lo que digo para que no se pueda malinterpretar. Y esto de la mirada, que es todo un proceso dentro de la psicología, y de la psicología funcional, la mirada juega un papel importante, es verdad. Hay gente que teme mirar a los ojos, la gente que tiene ansiedad social, la gente que es tímida, la gente que es paranoide. La mirada puede tener un carácter un poco amenazante, temeraria, como dices tú, pero también puede prestarse malinterpretación. Si tú miras mucho a los ojos a una persona, puede interpretar como que me está seduciendo, o me está intimidando, o me está retando. Y resulta que no, por eso creo que vamos a tener que ser mucho más concretos con lo que decimos a través del tapabocas, con la mascarilla, y bueno, desarrollar un poco más la capacidad de expresar con esta parte del tercio superior de la cara y a captar mucho mejor eso, pues, y entender que, bueno, vamos a tener que probablemente repreguntarnos un poquito más en la medida que nos vayamos comunicando, ¿no? Y además de eso, fíjate, siento que hay otra cosa muy importante, tú lo mencionaste al principio, ¿no? El etiquetamiento social es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, como que de alguna forma también vamos a tener, cuando tú hablas de este tercio, por eso yo hablo del tapajuicio, y es que vamos a tener que ser también muy responsables con lo que emitimos, con lo que vamos a decir acerca del otro. Luis, tenemos un minuto, me dicen por acá, y yo lo único que te pediría para podernos despedir, y además esto es evidente que te comprometo públicamente a que podamos volver a conversar, es un mensaje de un minuto a las personas que nos escuchan y que pueden sentir que tienen todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, fíjate, en primer lugar tenemos que, te voy a repetir, vamos a vivir un día a la vez, vamos a resolver lo que tenemos y con quienes están. Todo es transitorio. Tú comenzaste el programa con mi enunciado favorito, ese es mi mantra favorito. Todo es impermanente en el universo. Vamos a agarrarnos de eso. Esto va a pasar, ¿okay? Y vamos a entender que no es que el mundo va a cambiar, sino que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Vamos a tener que adaptarnos y podemos perfectamente hacerlo. Fíjate, probablemente los trabajos, cerrando rapidito, los trabajos probablemente ya no sé, las tasas de desempleo van a ser elevadas por el canal regular. Vamos a tener que buscar otras formas de empleo. Van a haber sectores tocados por la pospandemia, por ejemplo, la aviación, los restaurantes, los cines, teatros, acto deportivo. Vamos a tener que acostumbrarnos a la digitalización, aceptar la digitalización como un nuevo proceso, ¿ok? La cosa van a estar más digitalizadas. El teletrabajo, el trabajo a distancia. Fíjate que en México salió una publicación antier, muy interesante, donde el 20% de los trabajos se han incrementado por teletrabajo en México, por ejemplo. El networking, hacer trabajo en equipo.
va a ser una norma, vamos a tener que asociarnos. Y no estamos hablando de empresas grandes, a baja escala también, los microempresarios, vamos a tener que asociarnos con una vecina que es la costurera y yo pongo el material y el otro, y así vamos a ir resolviendo, trabajar en equipo. La prevención en salud va a ser la prioridad. ¿Quién no está ahorita asustado con enfermarse? Todos. A mí me da pánico enfermarme en este momento, ¿no? Entonces, vamos a estar más conscientes de la importancia de la prevención. Tener proyectos paralelos probablemente va a ser común. El tener que tener un trabajito para redondearse o lo que llaman matar tigres, ¿no? También se va a valorar mucho más lo que llamamos soft skills, que son, por ejemplo, la creatividad de la gente, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, son valores que van a tener más valor ahora. Los canales de búsqueda de empleo van a ser distintos, probablemente va a ser todo por internet, a través de otra vía, o utilizando los recursos de cuidado y tal. La formación y la educación va a cambiar probablemente, la exposición de los chamos, sobre todo por la angustia de los padres, ¿no? De mandar a sus chamos a la calle. Entonces, probablemente van a haber cosas que van a cambiar en la educación, en la formación, inclusive en la adquisición de recursos para adultos también. Por ejemplo, cursos, talleres, congresos. Por ejemplo, el Congreso de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, este año el Congreso va a ser vía digital. El Congreso ya se decidió, va a ser vía internet. ¿Ok? Se suspendió el que había y va a ser vía internet. Entonces, tenemos que como ir acostumbrándonos a estos nuevos modelos. La empleabilidad va a ser distinta. Ya yo no voy a adquirir, si soy empresario o tengo una oficina, probablemente ya el empleo va a ser distinto. Y lo otro es el desarrollo de lo que llamamos marca personal o personal branding, que estos términos, te lo digo porque yo no soy millennial, yo soy un baby boomer, ¿no? Pero me he tenido que montar en el carril con los millennials para poder sobrevivir. Entonces, esto de crear sí, porque si no te comen rapidito, porque esos chavos son una... Ok, y además que manejamos distintos, ¿no? Entonces, el personal branding probablemente va a ser algo que todos ya lo estamos viendo, pues como cada quien está creando su propia marca personal, para comunicarse y para vender, pues, y para poder subsistir frente a esta situación. Yo quiero agradecerte muchísimo, Luis, este espacio, y además que yo quisiera como extenderlo y además sacarle mucho provecho, y lo vamos a seguir haciendo, y como vuelvo y te repito, te comprometo públicamente que sigamos conversando. Pero hay una frase tuya que para mí, bueno, como muchas de las que ves que puedo de alguna manera recoger, hay una cosa que me parece fundamental. Esto nos está llevando a tener una visión de la salud como un hecho consciente, donde yo tengo que participar. Eso significa hacerlo consciente. Y si yo puedo entender que mi salud, la salud es consciente, entonces puedo entender que hay una responsabilidad social y ciudadana en todo este proceso. Quiero agradecerte inmensamente, Luis, tu compañía, tu sapiencia, tu manera tan sabrosa de conversar, y ya sabes que volveremos a llamar. Y por supuesto, gracias, Luis, gracias. Para mí ha sido súper agradable. Qué bueno, Luis, de verdad que agradecida, y sé que nuestra audiencia también te lo está, así que de corazón. Le agradezco a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, que hace posible este espacio, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons, que está ya haciendo más señas que el penado 14, a Gregorio González en los controles, y a ustedes, que nos permiten todos los jueves acompañarlos un rato a pensar, a repensar en todo este proceso que significa la convivencia personal y ciudadana. No me queda más que desearles buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.